Hola, vamos a compartir el devocional como cada jueves. Estamos hoy en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 3. Y el tema que voy a hablar ahí es acerca de nuestro conocimiento de la palabra versus nuestro conocimiento del Señor. Suena parecido, pero no es lo mismo. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos permites ir a tu palabra, buscando que hables a nuestro corazón. Tú hablas siempre verdad y, y en tu palabra también vas moldeando nuestro carácter. Rogamos que cada día sea así, en el nombre de Jesús. Amén. El texto dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y la idea es que está en una ciudad, Corinto, donde había muchos templos, muchos dioses paganos, ídolos, digamos. Y algunos creían que sacrificando esa carne podían librarse de lo que hoy día la gente llama las malas vibras, cosas de ese tipo. Entonces, ¿cómo un cristiano iba a comer de esa carne porque había sido eh, usada de manera vergonzosa en cuanto a las cosas de Dios? ¿Cuál es el punto? Que esa carne, no toda la carne se quemaba, sino que alguna después se vendía en las carnicerías a un precio muy barato. Y era buena carne. Entonces, hay algunos cristianos que dicen, bueno, los alimentos son alimentos, da lo mismo, igual yo puedo comer. Entonces, no tiene ningún problema en comer de esa carne. Estoy hablando en este tiempo, ¿no? En los Corintios. Y había otros que no. Les chocaba a su espíritu el hecho de o sea, ni siquiera tener que comer. Por ejemplo, los podían invitar a una fiesta donde había de esa carne y ellos preferían no ir a la fiesta por no comerla. O les chocaba que algún hermano estuviese comiendo de esa carne. ¿Por qué? Por básicamente inmadurez espiritual. Y uno dice, el primer pensamiento que se le viene a la cabeza, tal vez la inmadurez espiritual es mala. No, no es mala, es normal. Sí. Lo que el Señor quiere es que nosotros vayamos creciendo día a día en su palabra para ir también experimentando madurez espiritual en el tiempo. Ahora, no todos vamos a crecer al mismo ritmo, por lo tanto, sí tenemos que cuidarnos unos a otros de no hacernos caer por causa, por ejemplo, de esta forma de ver las cosas. Y dice el texto después, el conocimiento envanece, todo aquel que sabe o que cree que sabe, se vuelve orgulloso, soberbio. Pero el amor edifica y la idea es, el conocimiento sin amor no sirve. El ejemplo que yo siempre doy es, Satanás conoce muy bien la palabra, tanto que se atrevió a usarla contra el mismo Señor en la tentación, usando un salmo. Eh, pero obviamente tergiversándola, ¿no? Entonces, ¿qué saca con saber la palabra si no sabe el sentido de por qué está escrita como está escrita? Y ese es el llamado que nos hace a nosotros. De alguna manera, podríamos verlo así. El que es ignorante no sabe que es ignorante, pero el que conoce realmente de qué se trata sabe cuán ignorante es. Y eso hace toda la diferencia. Él dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. No, no es que uno sepa las escrituras, que tú puedes saber las escrituras o puedes. Hoy día es muy común ver predicaciones o estudios en internet, en YouTube especialmente, y uno dice, o me quedo con eso, sin, eh, vamos a decirlo de esta manera, masticar la dulzura de la palabra de Dios en mi corazón. El Señor, su palabra y yo, nada más. Entonces voy a otros para ver qué me dicen, para entender lo que tal vez me cuesta entender, y creo que sé todo. Y no, ese es el punto. Eh, el Señor Jesucristo, antes de partir, le encargó a la iglesia que hiciera discípulos. Todos tenemos que ser discípulos, todos tenemos que discipular, todos tenemos que ser discipulados. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza en amor. Como dice también en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, que la iglesia se edifica en la verdad y el amor. Ambas cosas van juntas, no pueden ir separadas. Entonces, de alguna manera puedo decir, no saco nada con saberme toda la escritura, si no practico el amor, o si esa misma escritura no afecta a mi corazón primeramente, para volverme al Señor de la manera en que el Señor quiere, humillado, por ejemplo, o con necesidad. Uno lee Salmo 119, y voy a leerle un par de versículos. Dice,
Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Y vemos en ese versículo una relación estrechísima entre el Señor, por medio de su palabra, con, con uno. Que yo puedo ser confortado por la palabra de Dios. O sea, no se trata de saberme el versículo de memoria. La idea es que ese versículo realmente mueva mi corazón. Más adelante va a decir, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón, teniendo esa misma idea. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Y muchas veces pasamos tiempos de aflicción. Y la pregunta es, ¿estamos yendo a la palabra porque sabemos que la palabra me va a dar consuelo, que es viva y eficaz, que muestra el amor de Dios? ¿O voy a la palabra porque sé dónde queda tal versículo? No es lo mismo. Porque tu dicho me ha vivificado. Entonces entendemos que la misma palabra de Dios habla de ella misma con poder en amor. Y nosotros, si bien tenemos que conocer a Dios por medio de su palabra, tenemos que conocer la palabra del Señor, tenemos que conocer a Dios en cuanto a experimentar una vida en el Señor en amor según su palabra. Las dos cosas tienen que ir juntas. Por eso el versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y esa idea de conocido no es que sepa que yo estoy, sino que Dios tiene una relación con aquel que ama al Dios de la palabra, usando la palabra para animar a los hermanos, para exhortar a los hermanos, para consolar a los hermanos. A veces para guardar silencio en humildad. El Señor sabe cómo va a usar nuestro corazón en su voluntad que está en su palabra. Ojo con creer que lo sé todo o creer que sé algo y no vivir en el amor que enseña la palabra. Interesante pensamiento. Dios te bendiga.